Bueno, vamos hoy a recordar una historia que está en el libro, en el Evangelio de Lucas. Entonces vaya por favor a Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer. Yo sé que muchos la hemos escuchado, pero también creo que hoy van a suceder cosas. Amén. Maravillosas, como dice la canción, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. ¿Ya encontró Lucas capítulo 8? Amén. Yo no, ya casi. Lucas 8, listo, así. Lucas 8, vamos a leer versículo 40, vamos a leer hasta el 48. Lucas 8, 40 al 48. Dice la palabra de Dios. Me gustaría que lo leyéramos en voz audible, que me ayudara a leerlo así, con voz tenor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa de la principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Amén. ¿Qué dice la palabra? No temas, cree solamente y será salva. Aquí esta historia habla, vamos a enfocarnos en esta mujer, ¿cierto? En la mujer que fue sana. Pero al final habla de otra mujer, ¿cierto? De otra niña, la hija de Jairo, y termina diciendo: no temas, ¿cierto? Cree solamente y será salva. Y quiero empezar contándoles un testimonio de algo que nosotros vivimos como familia a través de este texto. Algunos lo han escuchado, pero hace aproximadamente tal vez unos 7 años, mi esposito, yo estaba trabajando y mi esposito iba con mi hija para una reunión de pastores en Bogotá. Él era el que andaba con Salomé para arriba y para abajo, porque yo tenía que estar en Bogotá. Iba con Salomé y él iba en el Transmilenio, y la niña se le desmaya, o no se desmaya porque sus ojos están abiertos, pero pierde como la conciencia y tiene una crisis de esa inconsciencia que duró por más de 20 minutos. Él se baja del Transmilenio corriendo, se sube a un taxi, el taxi lo lleva al Hospital San Ignacio de Bogotá. Él me llama angustiado y me dice: háblale tú a ver si ella reacciona. Ella me mira pero no me habla, ella no está, su cuerpo está sin fuerza. Y resulta que cuando pues Javi me dice eso, yo salí corriendo. Yo estaba trabajando en Ebel en ese momento. No trabajaba con él, pero con una empresa contratista de Ebel, y salí corriendo. Un señor en un camión me sacó, me dijo: ¿pero para dónde va? Yo salí corriendo, me dice: no se puede ir así. Yo la llevo hasta la avenida. Me subí al bus y en el bus yo iba desesperada. Yo dije: Dios mío, ya 20 minutos es demasiado.
y iba yo ahí y no había nada que me consolara. Recuerdo que lo único que hice fue llamar a la hermana Virginia y le dije, hermana Virginia, por favor ayúdame a orar, Salomé está inconsciente, no sé qué le está pasando. Me subí al bus y abrí el texto en esta palabra. Exactamente no hay en Lucas, pero sí en Marcos, en la misma historia. En mi desesperación y en medio de mi llanto, solo leí las letras rojas, porque son las letras de Jesús. ¿Sí? Iba en ese texto, iba ahí en Marcos capítulo 5, esta historia también la encontramos en Marcos capítulo 5, iba ahí, solo leí las letras rojas que decía, no temas, cree solamente. Y el Señor también te dice, no tengas miedo, cree solamente. Eso fue lo único. Yo sentía desesperarme, yo quería como ponerle algo a ese carro, a ese bus para que volara. Lo cierto es que en ese momento recibí como una fortaleza hasta que llegara al hospital, y yo ya iba mucho más tranquila. Llego al hospital, la niña dura como 2 o 3 días hospitalizada, le hacen una serie de exámenes y le dicen, Salomé tiene una epilepsia craneoencefálica derecha. Tienes que darle un medicamento durante toda su vida. Tiene que vivir una vida normal, pero lo que ella acabó de sufrir fue una crisis epiléptica. Para todos fue difícil, pero ya el Señor a mí me había dicho que no tenías, que creyera solamente. Entonces, cuando el neurólogo me hablaba, yo no sé, yo era como si lo que él me estuviera diciendo no fuera verdad. Sí, no fuera verdad, porque el Señor ya me había dicho, así es, no era verdad. Y entonces ahí la enfermera le dio parte del medicamento, y la niña, es un medicamento tan fuerte que la niña, yo le hablaba y ella era ahí como ahí sentada, como en una nube. Y yo dije, no, Señor, yo no le quiero dar ese medicamento. Y le dieron ese medicamento, y recuerdo que llegamos a la casa y le dieron el frasquito, teníamos que ir por los otros medicamentos, y el Señor yo dije, pero si el Señor me dijo que no tuviera miedo, que creyera, pues yo no le voy a dar ningún medicamento. Mis hermanos, la niña nunca más en su vida volverá a sufrir una crisis como esa. Le hicieron un examen nuevamente y le dijeron, no, la niña no tiene nada, la niña está bien. Amén. Entonces el Señor es poderoso. Y yo quiero que miremos cómo Dios obra en nuestras vidas por medio de la fe. Recuerde que estamos en estos meses hablando acerca de ¿qué? De la fe. Ahora sí. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 40 de Lucas, capítulo 8, que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Jesús estaba al otro lado del río, al otro lado del mar o lago, es un lago pequeño, ¿sí? Y él llega a este lado, y ya había llegado el rumor de que Jesús venía, entonces hay gente que lo espera. Por eso dice que lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces mucha gente le daba a Jesús la bienvenida, estaban ansiosos por ver al Señor Jesucristo. Era importante para ellos porque ya se escuchaba, ya Jesús había empezado su ministerio, ya él había liberado al endemoniado gadareno, que eso fue una noticia en esa región. Ya el Señor había hecho muchos milagros y habían escuchado de Jesús. Entonces las personas lo esperaban. Mis hermanos, esto es importante, el nosotros esperar con ansias, ¿cierto? El nosotros anhelarlo a Él con ansias. Esas personas estaban preparándose para algo. Jesús venía, algo iba a hacer en este lugar, algo iba a pasar en esa región, y por eso la gente se agolpaba en ese momento. Ahora, ¿cuántos creen que hoy Jesús va a hacer algo en sus vidas? Amén. Amén. Que de verdad lo esperamos, lo anhelamos, ¿cierto? Sabemos que Él está así, siempre está en todo lugar, ¿cierto? Pero su presencia, su gloria, esperamos que su gloria se manifieste en cada uno de nuestras vidas.
Entonces sigue diciendo el versículo 41, que dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Este hombre Jairo, mire que leía que Jairo, el nombre es hebreo y es Yair. ¿Dónde está Yair? Yair es Jairo, el nombre es un nombre hebreo, ¿cierto? Es un nombre, y dice que este hombre Jairo era principal de la sinagoga, significa que era como el gobernante de la sinagoga, el administrador, el que gobernaba esa sinagoga en ese lugar. Y esa persona se acerca al Señor Jesucristo y le dice, y dice la palabra de Dios que se postra a los pies de Jesús y que le ruega que entre a su casa, que vaya con él. Entonces, vemos algo, vemos un hombre que tiene poder, que tiene autoridad, pero que a la misma vez reconoce en ese momento, tal vez debido a su situación, a su desesperación, su hija está enferma, pero reconoce, no sabemos el que pensaba en esos momentos. Recuerden que ellos, los sacerdotes, eran los que vigilaban, supervisaban el templo, pero también quienes estaban en las sinagogas. Y ellos no eran no querían mucho a Jesús, ¿sí? Eran contrarios a Jesús. Pero este hombre reconoce el señorío, no solamente va para ser sanado porque escuchó que otros iban a sanar, sino que dice la palabra que él se postra delante de él. Y eso es muy importante, porque él no solamente va por el milagro, sino que reconoce que él es Dios cuando se postra. Tremendo, ¿cierto? Bonito saber que ese hombre con toda su autoridad se postra delante del Señor. En un acto de humildad y de adoración. Amén. En un acto, recuerden que nosotros hablamos hace unos días, cuando en Malaquías el Señor decía, ustedes me dicen Señor, pero ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace este hombre, Jairo? Él honra al Señor en ese momento, aún teniendo poca relación con Él, aún conociéndole poco, pero le honra como Dios. Ahora, dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía, ¿cierto? Recuerde por qué había una multitud. Porque lo esperaban, ¿cierto? Lo estaban esperando, entonces había una multitud que lo oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces el Señor Jesucristo va ¿para dónde? Para la casa de Jairo, pero hay una interrupción. Se interrumpe ese momento. Y cuando se interrumpe ese momento llega, dice la palabra de Dios que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Hacía cuánto? 12 años. Entonces hay algo que yo quiero resaltar, y es que cuando hay esta interrupción, a mí me llama la atención que no en la Biblia, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, donde encontramos este evento, Jairo no hace nada. Él no interviene. Él no muestra la Biblia que él se desespere y le diga, pero venga, Señor, usted que es urgente, mi hija está a punto de morir. Mi hija está muriendo, ayúdeme. No, la Biblia dice que empieza otro evento y Jairo solamente calla y espera. ¿Saben? Eso es fe. El Señor ya le había dicho a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Espera. ¿Saben? La fe, o más bien uno de los resultados de la fe o manifestaciones de la fe en nosotros es que sabemos esperar en sus promesas, en lo que Él nos dijo. Si Él nos dice que lo hará, Él lo hará. Si Él dice que te sanará, te sanará. Si Él dice que no tengas miedo, Él sabe por qué no, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces Él
dice la palabra, no aparece que Jairo hiciera alguna interrupción. Pero ahora sí aparece esta mujer, ¿cierto? La mujer del flujo de sangre. La Biblia no describe quién era, de dónde era, solo que era una mujer que padecía de ese flujo durante 12 años. Que esto implicaba que esa mujer estuviera en un estado de impureza ceremonial. Si usted lee Levítico, usted puede allí leer que las mujeres que estaban con su periodo menstrual no podían ir al templo. En esa época era el templo, no habían sinagogas todavía, pero no podían ir al templo, no podían ir a Jerusalén, no podían, se decía que en ese momento estaban en un estado impuro o inmundo, por lo tanto las personas no podían tocarlas ni acercárseles, ellas tenían que aislarse durante su periodo menstrual. Ahora imagínense una mujer con 12 años de flujo de sangre, ¿cierto? Era una mujer que su vida había sido arruinada completamente. No podía, por más de que quisiera ir al templo a orar, de buscar de Dios, que era la manera en cómo ellos se relacionaban con Dios, no podía hacerlo. No podía estar con su familia. Tenía que estar aislada completamente. Además no solamente era la situación física y de pronto la anemia que ella viviría, los síntomas físicos, gracias Nata, los síntomas físicos que ella pudiera tener, sino también emocional, espiritual, familiar, en todas las áreas. Era una mujer en un estado reprobado, ¿sí? Era una mujer en un estado de impureza, marginada. Eso le había dañado toda su vida, no era aceptada. Tal vez, como podíamos pensarlo hoy, como una mujer indigna. Y nosotros tal vez no estamos físicamente en esa condición, pero sí a veces nos sentimos de cierta manera indignos, reprobados, incapaces, insuficientes, ¿sí? Yo me siento a veces así, se los he dicho, ¿cierto? Y yo creo que algunos a veces nos sentimos incapaces de ser una persona aprobada por Dios. Y eso era lo que a la mujer tal vez más agobiaba su alma, ¿cierto? Porque no había esperanza. Si la esperanza era entrar a ese tabernáculo, si la esperanza era entrar a ese templo y allí buscar refugio en Dios, pero ni siquiera podía entrar porque era inmunda. Y así mismo el pecado hace que nosotros seamos reprobados, ¿cierto? Ahora la palabra de Dios dice que gracias a la sangre del Señor Jesucristo somos limpiados también y ahora por medio de Jesucristo somos aceptos. Somos aceptos delante del Padre. Pero sí, ¿qué sigue pasando? Dice la palabra de Dios que esa mujer había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno de ellos lo había podido sanar. Era una mujer que había luchado en sus fuerzas queriendo ser limpia. Era una mujer que había buscado, o sea, estaba, dice, gastado, significa, eso viene de como por ahí un dicho que dice, ya había quemado todos los cartuchos, ¿cierto? Ella quería ser limpia, había buscado la forma en sus fuerzas, en otras personas. Ella estaba ya desgastada, nada de lo que hizo, nada de lo que hacía traía un cambio en su vida, nada de lo que hacía podía cambiar su condición actual, nada de lo que ella hacía podía hacerla sentirse mejor y nada de lo que ella hacía podía hacer que ese flujo cesara, no, era un estado triste y ella estaba desgastada, agotada, cansada de luchar por sí misma, de buscar las soluciones que ella pensaba. Ya no había para ella esperanza y ya sus fuerzas estaban agotadas. Pero ella había oído hablar de Jesús, ¿cierto? Ella escucha hablar del Señor Jesucristo. Estamos en el versículo 43, ¿cierto? 43. Y dice la palabra de Dios, yo quiero que miremos
Antes de ir allá, vamos a Marcos, por favor. Marcos 5. En el 5, el versículo 27 y 28. Marcos 5, 27 y 28. No pierda Lucas, pues debería haberse dicho antes. Pero dice en Marcos 5, 27 y 28, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vuelva a Lucas, ¿cierto? Ella tenía una certeza, y ella decía: si yo tocare tan solo, ella lo pensaba, lo creía, era su única solución, era su única salida. Ella había oído hablar de Jesús y ella toca el talit, es el manto que él tiene, es como una prenda que ellos tenían por encima de su vestido, ¿cierto? Y ese talit era una prenda judía de 4 esquinas. Y en cada una de las esquinas tiene un cordón que es como un fleco. Esos flecos, si uno mira Levítico, creo, Levítico, ¿cierto? Y Éxodo, la vestidura sacerdotal, esos flequillos se relacionan con los mandamientos de Dios. Eso es una tradición también judía, ¿cierto? No es nuestra, es judía, pero sí está relacionada con la Biblia, ¿cierto? Y ella dice: si yo tocare por lo menos el borde, porque ese era el borde del vestido, ¿cierto? Seré sana. Ahora, mis hermanos, la pregunta es: ¿para qué nosotros queremos ser sanos o para qué nosotros queremos ser salvos? ¿Para qué? Para conocer personalmente a Jesús. Para conocer personalmente a Jesús. Muy bien, hermanito. Para servirle al Señor. Para servirle al Señor. ¿Para qué más? Para glorificarlo. Para alabarlo y glorificarlo. Y una de las razones por las cuales nosotros queremos ser sanos, queremos ser limpios, además de conocer a Jesús, además de estar con Él siempre, es ser obedientes a su palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Si nosotros estamos sucios por nuestro pecado, sucios a raíz de nuestro pecado, no tiene sentido que nosotros queramos ser sanos para seguirnos revolcando en la misma suciedad. Entonces, si nosotros no somos conscientes de que queremos ser sanos, queremos ser salvos, queremos ser limpios para obedecerle a Él, es porque no hemos entendido los mandamientos de Dios. Pero yo creo que nos estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces no somos solamente salvos, no solamente somos limpios porque queremos estar con Jesús, sino que somos limpios porque hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Ahora, la sanidad sí tiene como finalidad la obediencia, ¿cierto? Pero no es mi obediencia la que me hace sano o la que me hace limpio. ¿Sí me hago entender? No es por... El Señor ahí no le preguntó los problemas a esta mujer, ella simplemente creyó y Él la sanó. Entonces no tuvo que cumplir ningún requisito, no tuvo que cumplir nada de eso para ser sana ni ser limpia. Pero nosotros hemos de ser sanos y salvos porque nos debemos ahora a Él. Señor, tú nos limpiaste, tú me salvaste, ahora yo, como decía la hermana, ahora yo te sirvo. Y para yo servirte, lo hablamos acá, quiero ser esa ofrenda santa, limpia, delante de ti. Y eso requiere obediencia, guardar sus mandamientos. Amén. Ahora, seguimos. Entonces, Jesús es el único que cambia nuestra condición. Debemos creer que es el Señor Jesucristo quien por la muerte y resurrección es el único que transforma nuestras vidas, el que hace que nosotros nazcamos de nuevo, ¿cierto? Él es el único. No sé si aquí hayan personas que
que lleven poco tiempo en el Evangelio, que no hayan caminado mucho con Jesús. Hoy yo te lo presento y te digo, Señor, el Señor Jesucristo es tu esperanza. Él es el que puede cambiar tu condición. Tal vez tú has luchado con cosas, tal vez tú has dicho, yo no puedo cambiar esto en mi vida. Y no solamente quienes llevan poco tiempo, tal vez los que llevamos mucho tiempo de haber conocido al Señor, pero hay una condición espiritual, emocional en nuestras vidas que no cambia. Por más de que yo he hecho 1000 cosas para cambiar esto, he hecho 1000 cosas, he luchado con esto, lucho con este pecado, lucho con esta enfermedad, siempre estoy en la misma situación, siempre estoy sufriendo por el mismo tema, siempre estoy sufriendo lo mismo. Y el Señor Jesucristo es el que puede cambiar tu condición. Es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Cree que como esa mujer creyó, que Él es el que puede cambiar esa condición en la que te encuentras, en la que te sientes reprobado, esa condición que te hace sentir que no eres aceptado por Dios. Él la puede cambiar. No hay nada que tú puedas hacer para agradarle al Señor y para que tú seas limpia de eso que te amarga la vida, de eso que te aflige el alma. No hay nada que tú puedas hacer, pero Jesús sí puede hacerlo. Yo no sé cuál sea su lucha, sus temores, sus preguntas, sus debilidades, yo no sé. Pero Dios tiene el poder de hacerte libre de eso. Amén. Amén. Dios tiene el poder de hacerlo. Y vamos a verlo. Sigue diciendo aquí, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Y se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante, dice la palabra, se detuvo su flujo. Mis hermanos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Al instante. Mire, ella no quería llamar la atención sobre sí misma. Ella no debía estar entre la multitud, porque recuerde que si la tocaban, ¿era qué? Era repudiada. Y dice la palabra de Dios que si ella la tocaban, en Levítico dice tenían que ir a santificarse, ir a lavarse, esa noche no podía estar con su familia, la persona que la tocara se hacía inmundo, como que se transfería eso. Entonces ella no quería llamar la atención, que nadie se diera cuenta que ella estaba ahí o que por lo menos estaba sufriendo esa condición, ¿cierto? Todos aquí tenemos situaciones, ¿cierto? Que a veces no quisiéramos que las otras personas lo supieran. Que de pronto a veces es solo Dios y yo. Solamente yo sé que yo lucho con esto y esta condición en mi vida no ha podido cambiarse. Pero hoy hay el mismo Señor Jesucristo que sanó a esa mujer, es el que está hoy aquí en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Señor, yo quiero ser sanado. Amén, lo creemos. Que tú digas en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Lo que esa mujer, yo quiero ser sanada. Yo sé que Él puede hacerlo. Tengo la certeza de que si lo toco, Él lo hace por mí. Yo quiero ser libre de esto que agobia mi alma. Yo quiero esto para mí. Yo lo quiero, Señor. Yo lo necesito. Y sé y entiendo que eres tú el único que puede ayudarme. Ese es el deseo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Quiero que te muevas en mi vida. Y ella recibió la sanidad de inmediato. Amén. De inmediato. Mis hermanos, eso muestra quién es el Señor. Todo lo que ella hizo durante 12 años y luchó, intentó durante tiempo hacer miles de cosas, el Señor lo hizo al instante, dice la palabra. Tremendo. Eso muestra su grandeza, su poder. Él es el Todopoderoso, el Dios omnipotente. Como leía ahorita Lorenita la palabra de Dios, el que formó, el que hizo las estrellas y a cada uno la llamó por su nombre. Y dice Isaías, tal es su fuerza, tal es su grandeza, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que hace que hoy nosotros respiremos, el que hoy nos sustenta, el que sustenta todas las cosas. Dios, Él es el Todopoderoso. Al instante Él puede cambiar tu condición, al instante Él puede cambiar esa lucha, hacerte nuevo. Al instante Él puede hacerlo, mis hermanos. Él es Dios. Amén.
Él es Dios, Él es hermoso, Él es glorioso. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos creen que Él puede hacer? Amén. ¿Cierto? Jesús, el único y verdadero Dios. Él es el único que puede restaurar las cosas a como debían ser. ¿Cierto? A lo bueno, a lo originalmente creado por Él, a lo que Él desea de cada uno de nosotros. Amén. Ella con su fe fue sanada. Él es el único que puede restaurar el orden en tu vida. Él es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. 45 al 47. El 45 al 47 dice: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, dice la palabra de Dios. Y dice, y postrándose ¿a qué? A sus pies. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante le había sanado. Aquí vemos otra vez la mujer haciéndose sierva del Señor Jesucristo, rindiendo su vida. Cuando se postra ante el Señor es cuando le decimos, y siempre lo decimos aquí, ahora tú eres el dueño de mi vida, me hago tuya, te pertenezco a ti, Señor. ¿Cierto? Eso, y ella se postra a sus pies y le dice qué pasó. Yo creo que dice que con miedo, pero yo creo que también con emociones encontradas de que el Señor pues la sanó, la limpió, ¿cierto? Y le dice, fui yo. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía quién era? Claro, pero el Señor quería que ella misma lo declarara, ¿cierto? Que ella misma lo declarara. Y vemos cómo el Señor hace esta obra maravillosa. Ella fue sanada. Pero miren lo que sigue diciendo, versículo 48. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que vaya a Mateo, no pierda Lucas, Mateo capítulo 9, versículo 22. Mateo 9, 22. ¿Lo encontramos? Amén, dice la palabra de Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mis hermanos, ¿sabe que el Señor le da aquí? Le da una palabra de consuelo y de aliento. O sea, cuando le dice, ten ánimo, cuando le dice que cobra ánimo. Mis hermanos, tal vez tú te sientas desanimado. Gracias, mi hermana Carmencita, ¿cierto? Tal vez yo me sienta desanimada, tal vez yo sienta como la embarré, no estoy haciendo las cosas bien, he estado mal. Tal vez incluso te has sentido mal físicamente, tal vez has dudado, no sé. Y el Señor conocía a esa mujer completamente, pero es tan bonito que el Señor te dice a ti, aún en medio de todas esas situaciones que hay en tu mente y en tu corazón, te dice, ten ánimo, no tengas miedo, tranquilo, ánimo, hombre, mujer, joven, niño, ánimo, levántate ese ánimo, porque tu fe te ha salvado. Sí, es verdad, tú eres esto, has hecho aquello, has cometido errores, pero ten ánimo, ahora tu fe te ha salvado. Es tu fe, ese manto no fue el que te salvó, no. Ahora no vaya a comprar una, ¿cómo se llama? Una de 4 puntas, ya no me acuerdo. Una ruana de mi papá. Para ser sano. No, ¿es cierto? Fue la fe en el Señor Jesucristo la que
le salvó, la que le salvó. Ánimo, tu fe te ha salvado. Y la llama hija. Mis hermanos, el Señor les ama, a todos ustedes les ama. No importa, mis hermanos, nos ama y nos dice, ten ánimo, soy yo la respuesta a tu problema, soy yo el camino, soy yo el que te va a levantar, soy yo el que te va a sacar de ese pozo cenagoso, soy yo el que te saca de ese lodo de la desesperación, soy yo el que te saca de ese estado de culpa, soy yo el que lo hace. Ten ánimo. Ten ánimo, amén. Entonces Él no está yendo a juzgarte, Él te está diciendo, has creído en mí, ahora vas a ver la gloria. ¿Cómo le dijo a Marta el Señor? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos aquí han creído? Amén, 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 ¿cierto? Él le dice, cobra ánimo. Mis hermanos, luego Él termina diciendo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué significa cuando le dice ve en paz? ¿Será que el Señor le dice ve? Bueno, ya eres sana, eres libre, ahora eres libre de todos los problemas. No vas a tener de aquí en adelante ningún problema. ¿Eso significa cuando le dice ve en paz? ¿No? ¿Cierto que no? Definitivamente. Van a venir situaciones, ¿cierto? Pero cuando la palabra de Dios nos dice ve en paz, la paz de Dios significa la tranquilidad de saber, aquí la paz de Dios siempre, póngale cuidado, siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Amén. Entonces la paz de Dios es esa paz que yo tengo de saber que estoy en la voluntad de Dios. Amén. No que soy perfecto, no, que estoy en la voluntad de Dios. Amén. Que quiero obedecer a Dios. ¿Sí? Que Dios me salvó, me amó, me posicionó, me apartó para Él y ahora estoy aquí en su voluntad. Ahora, la paz de Dios significa mi compromiso. Ella iba en paz, pero con el compromiso, eso significa con mi compromiso de hacer la voluntad de Dios, de estar en su voluntad, porque ese va a ser el lugar más seguro. Y el lugar más seguro que tú estés es donde tú vas a estar tranquilo, con paz. No es tu voluntad. Recuerda, muchas cosas que Dios nos va a decir que hagamos que nosotros no queremos. Muchas cosas que Dios nos va a decir que soltemos que nosotros no queremos soltar. Muchos caminos que Dios nos quiere mostrar por donde no queremos ir. Pero es allí donde tú vas a encontrar la verdadera tranquilidad. Es decir, Señor, estoy en tu voluntad y en tu voluntad estoy seguro. Amén. 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 Y vamos a ver entonces un video para luego oremos. Es la ilustración. Yo sé que muchos lo han visto, pero quiero que hoy lo veamos. No más claro. Dura 6 minutitos. Así que esté usted, por favor, muy atento. Un momento. Hasta 2 momentos. Bueno, mis hermanos. Entonces, se acabó lo que más iba a decir. Pero hay algo, mis hermanos, que yo quiero que nosotros comprendamos. Y es la grandeza de Dios. Pero también la humildad de cada persona que recibe el milagro de Dios. La humildad, el reconocer que somos frágiles, que somos débiles y que necesito de Él, ¿cierto? Y para eso necesitamos ser humildes. Ahora, eso nos cuesta tanto a nosotros cuando llevamos tantos años en el Evangelio. A veces es más difícil para nosotros decir, sí, Señor, yo necesito cambiar esto en mi vida, yo necesito humillarme ante tu presencia, Dios de los cielos. Yo necesito creer. Y hoy vamos a orar por eso, porque Dios sea fortaleciendo la fe en nuestros corazones. Amén. Yo no sé si ya lo logramos. 2 minutos. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mientras podemos pasar el videito y vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Amado
Dios, quiero darte las gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te anhelamos, Señor, con todo el corazón. Esta mujer esperaba que un día tú pasases por esa región, por esa tierra, y algo cambiara en su vida, Señor. Yo creo que aquí todos, muchos, Señor, incluyéndome a mí, anhelamos, Dios, un toque tuyo. Anhelamos que poder salga de ti a favor nuestro, para que nuestra vida sea transformada, no como nosotros, no a nuestra manera, no con nuestras fuerzas, no con nuestro esfuerzo, Señor, sino con tu poder y tu gracia, Dios de los cielos. Señor, creemos en ti, Dios. Tal vez no te veamos, Señor, pero tenemos la certeza, bendito Jesús, de que solo tu misericordia y tu gracia, cuando tú dices en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que si usted tiene alguna petición, así que si usted tiene alguna necesidad, algún problema por resolver, alguna cosa, una lucha con tal vez debilidad en su vida, algo que deba cambiarse, este es el momento para que usted le diga al Señor, Señor, necesito tu ayuda en esto. Señor, tú eres el único y creo que tú tienes el poder para transformar mi vida. Tú tienes el poder para sanar mi cuerpo. Tú tienes el poder para sanar mi alma. Tú tienes el poder para sanar mi mente y mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Déjenme pasar. Llenar el pendiente es importante. Déjenme pasar. Por favor, déjenlo pasar. Tenemos que pasar. Permiso. Por favor. Sí, estoy bien. Vamos. ¿Vamos? ¿Está bien? Sí, vamos. Todos, a un lado, por favor. Sigan. Eso sale aquí. Por favor, déjenme pasar. La casa de Simón. ¿Quién por aquí? Háganse hacia atrás, por favor. Es él, es su Rabí. Déjenlo pasar. Quédate aquí. No, señora, por favor. Con permiso. Sigan avanzando, volverán a decir. Sigan avanzando. Por favor, no se detengan. Vamos. Sé que tienen muchas ganas de tocarnos, señora, pero necesitamos pasar. Venga a su lado, por favor. Para atrás, por favor. ¡Maestro! Hacia atrás. ¡Maestro! En orden va a poder ayudarnos a todos, por favor. ¡Maestro! Necesitamos espacio. Sigan. Espacio, por favor. ¡No! Ahora no, por favor. Unilo. Solo el flequillo. Tócalo. Sean pacientes, no corren. Señora, por favor. Lengua, acércate. Permiso, señora, por favor, déjenme pasar. Déjenme pasar, por favor. Déjenos pasar. Si podrían ser tan amables de dejarnos pasar, por favor. Unilo. Solo el flequillo. Tócalo. Unilo, solo la orilla, solo Unilo. ¡Te conozco! ¡Aléjate de él! Ya basta, por favor. ¡Rabí Yosef! ¡Esta mujer sangra! ¡Está sucia! ¡Nos deshicimos de ella! Por favor, se lo prometo, no lo tocaré. Yo necesito Mujer, que... por favor, podemos ayudarle, pero no ahora. ¡Cuidado, por favor! ¡Gracias! No, por favor, solo un momento, solo su túnica. ¡Muévanse, por favor!
sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos para atrás. Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga, maestro. Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. ¿Por qué mi túnica? Lo siento, yo sé que debí decirle, pero si me tocaba hubiera terminado ritualmente sucio de acuerdo a la ley. Estaba enferma, estuve enferma por 12 años. Sangraba y nadie pudo hacer nada. Pero pensé que si solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón, gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. Maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla. Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mía, sé que has peleado durante mucho tiempo. Debes estar exhausta. Ahora ve en paz. Tu fe te ha salvado. Quisiera quedarme otro rato, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Alguien más tiene una fe como la tuya? Pero me alegra tanto que nos hayamos encontrado. Sí. Bueno, vamos a ponernos nuevamente sobre nuestros pies y vamos a orar, amén. ¿Cuántos quieren bendecir a Jesús? Amén. Con su fe. ¿Cuántos quieren glorificar a Jesús? Amén. Con su fe? Darle a Él la gloria, decir, Señor, sí, tú eres el Señor, tú eres el que lo hace en mí. Tú, Jesús. Él te llama hijo, te llama hija. Él te ama. Y Él se agrada en aquellos que le creen, no en aquel que hace esto, deja de hacer de aquello para agradarle, que si soy mejor.